Hola, familia. Sean bienvenidos una vez más a este rincón donde lo real y lo imposible se cruzan en cada historia. Si es la primera vez que pasas por aquí, prepárate, porque este canal no es para cualquiera. Sin más que decir, empezamos. Te lo pregunto en serio. ¿Nunca te pasó que llegas a un sitio en medio de la nada y todo te grita, sal de aquí ya mismo? A mí sí. Y desde esa noche, juro que no vuelvo a detenerme en ningún desvío que no esté en el mapa. Mi nombre es Rubén Paredes. Llevo más de 18 años conduciendo tráiler en las rutas de México. Siempre me consideré un tipo práctico, con los pies en la tierra. En la carretera he visto de todo: animales cruzando de la nada, intentos de asalto, tormentas eléctricas que parecen de película, pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví esa noche. Era un viaje largo, como tantos otros. Iba desde Ciudad Juárez hasta San Nicolás de los Garza con una carga de maquinaria pesada. Todo estaba en orden: papeles, luces, frenos. Hasta el clima estaba de mi lado. Ni una nube en el cielo, ni tráfico, ni controles. Pero había algo que no había previsto: el diésel. El tanque parecía más bajo de lo normal. Había llenado antes de salir, como siempre, pero las líneas del medidor bajaban como si tuviera una fuga. Miré varias veces debajo del camión. Nada. Capaz está fallando el sensor, pensé. Pero la ansiedad ya me tenía. Y justo cuando iba a calcular si alcanzaba a llegar a la siguiente estación conocida, vi un cartel. Oxidado, torcido, medio cubierto por ramas, pero claro como el agua. Servicio, gas y café a 2 can. Frené un poco. Qué raro, aquí no había nada, me dije. Esa ruta me la sé de memoria. He pasado por ahí decenas de veces. Pero no le di más vueltas. El marcador de diésel ya rozaba el rojo. Tomé el desvío. El camino era angosto y lleno de grava. No tenía ni nombre, ni luces, ni señal. Solo un carril maltrecho entre la maleza. A los 2 kilómetros, justo como el cartel decía, apareció el lugar. Una gasolinera vieja, olvidada por el tiempo. 2 bombas antiguas de esas que tienen los números giratorios, una tienda pequeña al costado y un baño al fondo, como perdido entre las sombras. Me detuve. Apagué el motor. Bajé. Lo primero que noté fue el silencio. Pero no el silencio normal de madrugada, sino uno pesado, como si el mundo hubiera dejado de hacer ruido. Ni un grillo, ni el viento, ni un auto lejano. Nada. Solo mi respiración. Caminé hacia la tienda para buscar al encargado. Puerta cerrada. Toqué el vidrio. Nada. Toqué más fuerte. Nadie. Justo cuando estaba por regresar, noté una hoja amarilla pegada con cinta vieja. Vuelvo en un momento. No tenía firma, ni hora, ni nada. Solo eso. Pues que sea rápido, murmuré, y me senté en el borde del tráiler a esperar. 5 minutos. 10. 15. Nada. Y entonces, escuché ese sonido. Era como algo arrastrándose. Seco, constante, como uñas raspando concreto. Venía del fondo. De los baños. Me paré. No suelo meterme en cosas raras, pero algo en mí dijo: ve a ver. Quizás alguien se había desmayado. Un borracho. Un tipo herido. Avancé con cautela. La puerta del baño estaba entreabierta. Se movía apenas, con un chirrido seco. El sonido venía desde dentro. Hola. Llamé, bajito. Nada. Empujé con 2 dedos. Oscuro. Helado. Como si hubiera un congelador prendido ahí dentro. Di un paso más, y lo vi. En el espejo, empañado por dentro aunque no había vapor. Había marcas de manos. Pero no eran normales. Eran alargadas, como si alguien con dedos exageradamente finos y largos se hubiera apoyado con fuerza. 5 dedos. Pero ninguno humano. Mi estómago se revolvió. No supe si fue el frío, la impresión o la paranoia, pero me di media vuelta y salí corriendo. Corrí al camión, subí, giré la llave. Nada. Otra vez. Nada. Vamos, maldición. Grité, pegando el volante. Tercer intento. El motor tosió, y volvió a apagarse. Miré los espejos. Nada. Silencio. Y entonces, lo sentí. Esa sensación que no se puede explicar. La misma que sientes cuando alguien te observa con odio. No curiosidad, no miedo, odio. Volví a mirar por el retrovisor derecho. Y ahí estaba, parado junto a la puerta de la tienda. Una silueta negra, alta, completamente inmóvil. Sin rostro, sin detalles, solo una forma humana oscura, como hecha de sombra pura. No sé de dónde saqué fuerzas. Tal vez del miedo. Giré la llave una vez más. El motor rugió como nunca. Metí primera. Arranqué.
y salí de ahí a toda velocidad. No miré atrás. Solo manejé y manejé. No sé cuánto tiempo. Sentía el corazón en la garganta. Cada que pasaba un bache, saltaba como si me estuvieran tocando. Cuando por fin vi luces de verdad, una estación conocida, llena de camiones, frené y me estacioné. Temblando, entré al restaurante. Me temblaban tanto las manos que casi tiré el café. Me senté cerca de la barra. Había 3 traileros conversando bajito. Uno de ellos, un señor de bigote blanco, me miró y me dijo: ¿Viste algo? ¿Cómo? Le pregunté, sorprendido. Te ves como si hubieras pasado por ahí. ¿Por dónde? ¿No será la gasolinera sin nombre antes del kilómetro 83? Me quedé helado. Sí. ¿Cómo lo sabes? El hombre dejó su taza. Porque ese lugar no debería existir. ¿Y si lo que llevas detrás no es solo carga, sino algo que no debió subirse jamás? Después de lo que viví en esa gasolinera maldita, juré que no volvería a detenerme en un lugar desconocido. Pero la carretera tiene una forma muy suya de probar tus promesas. Y esa misma noche, lo descubrí. Habían pasado apenas unas horas desde el incidente con la silueta negra. Todavía sentía el cuerpo en tensión, los nervios crispados. El motor de mi tráiler sonaba como siempre, pero algo en mí ya no era el mismo. El viento golpeaba con fuerza la caja vacía, y eso, para los que manejamos de noche, ya es algo normal. A veces el aire entra por las rendijas y provoca ruidos que parecen lamentos. Pero esta vez, no era el viento. Después de una curva cerrada en subida, lo escuché. ¡Pum! Un golpe seco, fuerte, desde adentro del remolque. Me aferré al volante. Seguramente un rebote por el terreno, pensé. A veces, cuando está vacío, la caja metálica resuena como si algo cayera dentro. Pero entonces vino el segundo golpe. Y luego, lo que sonó como pasos. Lentos. Deliberados. Frené. Me orillé. Bajé con la linterna en la mano. La oscuridad era densa, y el aire se sentía más frío de lo normal. Me acerqué a la parte trasera del remolque con el corazón latiéndome en los oídos. El candado seguía cerrado, tal y como lo dejé en la base. Lo abrí. Levanté la compuerta. Nada. Vacío. Solo metal frío, paredes grises, y ese eco extraño que parecía tragarse el sonido de mis pisadas. Suspiré, cerré de nuevo y regresé al asiento. Todo está bien, me repetía, pero no convencido. Volví a ponerme en marcha. Y entonces, los pasos regresaron. Pero esta vez más claros. Como si alguien estuviera caminando de un lado al otro, con calma, dentro de la caja. Me aferré al volante. Subí el volumen de la radio. Cambié la estación. Nada servía. Los pasos seguían. Y entonces, vino el primer toque. Toc. Un solo golpe suave. Como si alguien tocara desde adentro. No supe si gritar o seguir manejando. Pero fue el espejo lateral lo que me hizo perder el aliento. Una mano marcada en el polvo del remolque. Yo mismo había limpiado ese remolque en la mañana. Estaba completamente limpio. No había polvo, ni tierra, ni huellas. Pero ahí estaba. Una huella de mano perfectamente clara, con los dedos alargados, como si alguien desde dentro la hubiera dejado al apoyarse. Frené de golpe. Salté del camión. Esta vez con más miedo que nunca. El aire estaba más espeso. Era como si la noche respirara sobre mí. Abrí el remolque una vez más. Nada. O eso creí. Hasta que miré el piso. Marcas. Marcas de zapatos. No eran mías. Ni de nadie del personal de carga. Eran más pequeñas, como si alguien con tenis viejos hubiera caminado de un extremo al otro. Pero ahí no había nadie. Cerré la compuerta con fuerza. Me temblaban las manos. Tal vez son viejas, intenté convencerme. Tal vez no las vi antes. Pero no era así. Lo sabía. Regresé a la cabina. Puse seguro en las puertas. Encendí el motor y aceleré. Cada ruido me parecía una amenaza. Y lo peor fue que los sonidos no solo regresaron, se intensificaron. Ya no eran pasos. Eran golpes. Fuertes. Desesperados. Como si alguien adentro gritara sin voz, pidiendo salir. Y entonces, un susurro. No lo soñé. No lo imaginé. Lo escuché. Un susurro ahogado, apenas audible, pero claramente humano. No entendí lo que decía. Pero sentí su tono. Era triste. Agónico. Ayúdame. Mis ojos se llenaron de lágrimas del puro terror. No sabía si estaba volviéndome loco o si lo que me estaba acompañando era algo que no pertenecía a este mundo. Aceleré. El camión no respondía igual. Se sentía pesado. Muy pesado. Como si llevara toneladas.
Pero iba vacío. Revisé el tablero. Todo normal. Ninguna falla. Ninguna alerta. Y sin embargo, cada kilómetro era como arrastrar una casa entera cuesta arriba. Pasaron minutos que se sintieron como una condena eterna, hasta que finalmente vi luces. Un pequeño poblado a un lado de la ruta. Una fonda conocida por los traileros. Un sitio seguro. Entré, estacioné, y en cuanto bajé del camión, sentí que me quitaban un peso de encima. Literalmente. Como si algo que venía colgado se hubiera quedado atrás. Entré a la fonda. La luz cálida, la gente conversando, el aroma del café, todo me pareció un milagro. Me senté. Respiré. Mis manos temblaban. Y entonces vi una cara familiar. Julián. Un viejo amigo, trailero también, sentado cerca de la máquina de café. ¿Qué te pasó?, me preguntó al verme. Estás pálido, carnal. Dudé. Pero al final, se lo conté todo. Al principio se rió. Dijo que estaba alucinando por el cansancio. Pero cuando mencioné la mano en el polvo y los susurros, su expresión cambió por completo. Se quedó serio. Muy serio. Y entonces me dijo algo que me quitó el aliento. Ese remolque tiene historia. No sabías, ¿verdad? Negué con la cabeza. Hace años, dijo, un grupo de migrantes se escondió en uno igual. El conductor no sabía. Al parecer, lo usaron para cruzar la frontera. Pero los detuvieron en un retén. El chofer se asustó y los dejó encerrados. Nunca los encontraron a tiempo. Todos murieron asfixiados ahí dentro. No podía creer lo que escuchaba. Desde entonces, varios conductores que lo han usado han reportado cosas. Ruidos, pasos, susurros, sensación de peso, como si aún lo cargaran ellos. Me quedé en silencio. Julián me puso la mano en el hombro. Mañana entrégalo. No digas nada. Solo, devuélvelo. Y olvídate de eso. Esa noche no volví al tráiler. Dormí en la fonda, con la luz prendida. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano marcada, pidiendo salir. Al amanecer, lo primero que hice fue llevar el camión a la base. Entregué el remolque. No expliqué nada. No volví a mirar atrás. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido en la caja, mi reflejo es mirar el espejo. Y rezar por no ver una nueva huella. ¿Qué harías si tu reflejo ya no te pertenece? Pasaron varias semanas desde que entregué aquel remolque maldito. No dije nada en la base. No pedí explicaciones. Simplemente firmé el reporte, di la vuelta y me fui. Pensé que eso sería todo. Que dejarlo atrás sería suficiente. Pero estaba equivocado. Porque el miedo no se queda en un camión, se queda en ti. Empecé a tener pesadillas. Siempre eran iguales. Yo manejando solo por la noche, con la carretera estirándose infinita frente a mí, y en el retrovisor, esa misma mano. Apoyada. Silenciosa. Esperando algo. Pero no era solo en sueños. Una madrugada, unas 3 semanas después, me asignaron una nueva ruta. Esta vez con un remolque diferente, otra carga, otro destino. Y, al principio, todo iba bien. Había aceptado la idea de que todo lo anterior había sido una acumulación de cansancio, estrés, historias sugestionadas por otros traileros. Nada más. Pero entonces, lo vi. Iba manejando cerca de una curva en una zona boscosa. No había tráfico. Solo neblina espesa y un cielo opaco. Cuando pasé por el espejo lateral derecho, algo se reflejó. Algo que no debería estar ahí. Una figura. Oscura. Parada al costado del camino. Inmóvil. Mirándome. Frené en seco. Volví la mirada. Nada. Pero el espejo seguía mostrándola. Solo el espejo. Ahí entendí que no era el remolque. Era yo. Que quizás, esa cosa, esa presencia, se había pegado a mí, como una maldición. Esa noche no terminé la ruta. Me detuve en una estación de servicio y pedí que otro conductor se hiciera cargo del viaje. Inventé un malestar, una urgencia familiar. Lo que fuera. Regresé a casa. Dormí con todas las luces encendidas. Pasaron días. Hasta que una noche, justo cuando pensaba que todo había acabado, desperté sobresaltado por un ruido en mi casa. Un golpe. Venía del pasillo. Salí con una linterna. Revisé todo. Nada. Pero en el espejo del baño. Estaba marcada otra vez. Esa mano. 5 dedos alargados. Apenas visibles en el vapor. Como si algo, o alguien, hubiese estado ahí. Esperando. Silencioso. Inmóvil. Desde ese día decidí dejar la carretera. Vendí mi camión. Cambié de ciudad.
Me alejé de todo lo que tuviera que ver con rutas, motores o remolques. Porque aprendí algo que jamás se me va a olvidar. No todo lo que te sigue en la carretera se queda atrás. Hay cosas que, si las ves una vez, ya es suficiente para que te acompañen toda la vida. Micrófono. Y ahora que te conté mi historia, mira por el retrovisor. Solo por si acaso. Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Subimos historias de terror basadas en experiencias reales, relatos de carretera, leyendas oscuras y encuentros paranormales que no vas a escuchar en otro lugar. Y recuerda, la próxima vez que manejes solo por la noche, revisa tus espejos. Nunca sabes quién o qué te está mirando. Nos vemos en el próximo relato. Y que tengas una noche tranquila, si puedes.